Mientras la noche caía sobre el pequeño pueblo, el detective se dirigió al bar que le habían recomendado. Aunque el nombre Bar de la Muerte no le daba muy buena espina y su estómago ya no parecía estar dispuesto a recibir comida de allí, sabía que encontraría algunas pistas. A pesar de que la recepcionista había tratado de ocultarlo, pudo sacar varias ideas en limpio. Estaba listo para comenzar a investigar. ¿Dónde, sino en un bar, se escuchan las historias más sórdidas de un pueblo? Oh, una cara nueva. Hace mucho que no veía turistas por aquí. ¿Y bien? ¿Qué lo trae por aquí? Bienvenido al Bar de la Muerte, por cierto. En este lugar tenemos los mejores tragos de la ciudad. Oh, lo envió Elisabetta. Es habladora, pero es buena persona. Bien. Entonces, ¿de dónde viene, amigo? No quiere decirlo. Es de pocas palabras, ya veo. Pero no importa. Quizás un poco de... lo ayudará a soltar la lengua. ¿Le sirvo algo entonces? Puede ver el menú por aquí. Bien. ¿Algo de comer? Bueno, no servimos nada de comer desde el incidente. Han venido muy pocos turistas, así que no vale la pena mantener abierta la cocina. Sí, ya sabe. Elisabetta le dijo que... oh, no podría cocinar nada. Pero podríamos hacer un trato. ¿Qué tal si a cambio de que me cuente algo sobre su pasado, sobre usted? Yo le preparo una de mis especialidades de la casa. ¿Le gustaría? Perfecto. Tenemos un trato entonces. Ah, no le puedo ofrecer un menú para lo que va a comer, pero confía en mí. Le va a gustar. Se lo preparo en un segundo.
Aquí tiene la especialidad de la casa, un sándwich de jamón especial y un ángel blanco. Por favor, disfrútelo. Y mientras, no le importa que le haga compañía, ¿verdad? Ya que no hay clientes hasta ahora, sería bueno si podemos charlar. Bien, entonces, ¿de dónde viene? Oh, muy lejos de acá. ¿Por qué asuntos viene a este pequeño pueblito alejado de la mano de Dios? Viene por lo del incidente. ¿A qué se dedica? Detective. Ya veo. Bueno, supongo que me va a interrogar, ¿no? No hay problema, yo no tengo nada que esconder. Como le decía, han venido muy pocos turistas últimamente al bar y bueno, al pueblo. Estamos al borde de la desesperación. Por cierto, mi nombre es Rubens. Me dicen seguido que el nombre no queda con mi cara. Pero está bien, son gajes del oficio. Está siendo una charla muy agradable, ¿verdad? Como le decía, no viene mucha gente al bar. No tengo mucha compañía. Así que es agradable hablar con alguien, sobre todo alguien que viene de la gran ciudad. Este pueblo es muy pequeño. Todos nos conocemos, por supuesto, pero a veces se vuelve aburrido. Me gusta mucho escuchar sobre las historias que tienen que contar los viajeros. Por eso es que los atendemos tan bien. Bien, si necesita cualquier cosa, señor detective, estoy aquí a su servicio. Pero bueno, vine a investigar el incidente, ¿verdad? ¿Ya tiene alguna pista? Oh, Elisabetta le habló de eso. Sí, estamos algo preocupados, pero ¿sabe qué? Sería muy útil para nosotros, la gente del pueblo, ya sabe, que además de investigar el incidente tan terrible, por cierto, investigara las desapariciones que ocurren en el pueblo. No se lo mencionaron. Bien. Hace bastante tiempo desaparecen personas, niños, sobre todo, jóvenes, incluso uno que otro vagabundo. Se esfuman, como si se los tragara la tierra. Así que, como entenderá, estamos bastante preocupados. Claro, los de la gran ciudad solo se preocupan por los grandes incidentes, ¿no? Pero está bien, lo entiendo. Otro trago, bien, por favor, elíjalo. Excelente elección, veo que es usted uno de los míos. Se lo preparo enseguida. Esperen un momento, por favor. El teléfono siempre suena en momentos inoportunos. Hola. Sí. Sí. No. Ya veo. Entiendo. Le avisaré. Perdone por eso. La gente aún pregunta si aquí servimos comida. No hay muchos lugares para comer en este pueblo. En realidad, aquí y en el hotel eran los únicos lugares en donde servían la especialidad. ¿En qué estábamos entonces? ¿Lo envió el alcalde? Ya veo. Ah, dame un segundo, le preparo su trago.
Aquí tiene. Oh, su salud. Oh, oh. Bien. ¿En qué estábamos entonces? Ah, sí. Ah, debería ir a ver al alcalde, ¿sabe? El alcalde es un muy buen tipo, pero después del incidente quedó algo sensible. No se preocupe. Aunque si va a verlo, lo que le aconsejo, ya que fue el principal testigo del incidente de su hija, debería, venga aquí, entre nosotros, debería cambiarse, ya sabe, el peinado. Quizás también su ropa. No quiero decir de ninguna manera que su ropa no sea lujosa. A simple vista se nota que es una muy buena marca. Pero ya sabe. Sí, usted me entiende. Gracias por no tomárselo a mal. El alcalde, como le decía, está muy sensible y es muy tradicional, así que si usted lo ve con ese peinado y esas ropas de la gran ciudad, no querrá recibirlo. Y como le decía, es un testigo clave. Entre nosotros debería tratar de agradarle. Podría quizás resolver el caso de la hija del alcalde y también el de las desapariciones. Pero pasemos a otra cosa. Disfrute su trago, por favor, es uno de mis favoritos. Supongo que no ha estado mucho tiempo aquí en el pueblo. Por supuesto, puedo recomendarle a alguien, a un sastre y a un peluquero si lo desea. Son los mejores del pueblo. Y los únicos. Si usted me entiende. Bueno, el peluquero vive a unas 2 calles de acá. Su nombre es Claude. Es bastante nervioso, pero muy afable una vez que lo conoce. Y el sastre vive a 2 casas del ayuntamiento. Su nombre es Pierre. Y, al contrario que su hermano, es una persona bastante tranquila y distante. Aunque, claro, yo lo conozco hace años, así que es un poco más fácil para mí. Sí, son hermanos, aunque no se parecen nada. Bien. Veo que bebe muy rápido. No, no es problema para mí. Entonces, el tercero va por cuenta de la casa. ¿Qué desea tomar? ¿Puede mirarlo? Oh, ya veo que tiene buen ojo. El suspiro de la muerte. La especialidad de la casa. Se lo prepararé con gusto. Aunque debo advertirle que puede que se quede dormido luego de beberlo. Así que, por favor, con cuidado. Deme un segundo.
aquí tiene. Brindemos entonces. Mientras bebe su delicioso trago, déjeme contarle de la gente del pueblo. Bien, ya conoció a Elisabetta, ¿verdad? Elisabetta es una persona bastante fría, pero una vez que se la conoce es muy amable, ¿sabe? Luego tenemos al alcalde. Lo dejaré hacerse su propia impresión sobre él. El alcalde. Por favor, no lo juzgue muy duramente. Lo de su hija le pegó fuerte. Después, como le decía, tenemos al peluquero Claude y a su hermano Pierre, el sastre. Aparte de ellos, la gente que no he mencionado del pueblo sería el mecánico Dimitri. No debería acercarse mucho a él, aunque nadie ha podido hacerlo entre nosotros. Es bastante tímido, de pocas palabras, no habla, no sale. Si me permite decirlo, ya que usted es el detective, yo creo que él podría estar involucrado en las desapariciones del pueblo. Pero está bien. No soy yo quien voy a juzgar, así que... Bueno, y si aún no los conoce, también tenemos a la enfermera Lilian, la flor más bella de este pueblo. Por supuesto, debe conocerlos a todos. Los está interrogando, ¿no? O comenzará con las investigaciones pronto, ya veo. Bueno, también está el doctor Alexander. Es un buen tipo, muy amable, aunque un poco ególatra. Entre nosotros, por supuesto. Puede acudir a mí si necesita más pistas o si necesita que le hable de la gente del pueblo. No hay problema. Entre nosotros. Oh, y por último, la última testigo. La señorita Agatha. Ya le está pegando el trago, lo bebió muy rápido. Es normal que ocurra, pero no se preocupe. Está en un lugar seguro. Si se queda dormido, yo lo cuidaré. Lo último que espero que escuche antes de que se duerma es: por favor, tenga cuidado con la señorita Agatha. Es bastante peligrosa. No debería involucrarse con ella. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este.